Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo 13, diagonal 2021. Se trata de una importante sentencia en la cual se analizan temas vinculados con un ejercicio de facultades de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Secretaría de Hacienda, por alguno de los órganos de la Secretaría de Hacienda, ya nos lo explicarán nuestros invitados, y de las vías a través de las cuales se puede recurrir en contra de estas determinaciones que, bueno, pues al afectar a la disponibilidad de recursos que estén alojados en una cuenta bancaria, pues tienen una evidente repercusión en el día a día, en la vida cotidiana, pues, de las personas. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida, ya lo dijo la Corte, a Salvador Obregón. Salvador, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto que estés aquí. Y también a Ivette López Vergara. Ivette, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Y empezamos contigo, Ivette, porque te quiero pedir que tuvieras la amabilidad de contarnos cómo es que surge el caso, cuáles son las circunstancias fácticas y cómo es que el caso llega hasta la Suprema Corte. Claro que sí, Miguel. Pues sí, efectivamente se trata de un amparo directo, como tú nos lo dices, que tiene su origen en la existencia de una empresa a la que su institución de crédito le comunica que sus cuentas están bloqueadas. Todos los recursos de sus cuentas no pueden ser retirados, no pueden ser transferidos y que este bloqueo de cuentas deriva de una orden de efectivamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera precisa la Unidad de Inteligencia Financiera, conocida ya por todos por sus siglas UIF, ¿no? La UIF, ¿verdad? La famosa. La famosa. La famosa. La famosa UIF. Bueno. Y entonces es así como la empresa acude ante la UIF precisamente para pedirle que pues le justifique la razón de ese bloqueo de cuentas bancarias. La UIF lo cita a una comparecencia a la empresa, bueno, desde luego a su representante, porque estamos hablando de una persona moral, y en esa comparecencia le explica que existen indicios que no permiten clarificar el origen de los recursos, del dinero que se encuentra en esas cuentas bancarias, y es por ello que se incluyó en una llamada lista de personas bloqueadas. Así es denominada por la normatividad. Y por tanto que tiene un plazo determinado para presentar un escrito en donde pueda él explicar y ofrecer pruebas para precisamente aclarar el origen de esos recursos. Así lo hace la empresa, presenta el escrito correspondiente y semanas después, vía electrónica, a través de un mail, la propia Unidad de Inteligencia Financiera le comunica que ya se emitió una resolución. Incluso es importante precisar que únicamente le transcribe los resolutivos donde la decisión de la UIF es que permanezca en la lista de personas bloqueadas. Pero al mismo tiempo, en esos resolutivos le explica, le dice expresamente que la vía para combatir ese acto de autoridad, ese bloqueo de cuentas, es el juicio en nulidad, que en realidad es un juicio administrativo, pero nosotros lo conocemos como juicio en nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La autoridad le permite tener acceso a la resolución a través igual de una comparecencia, pero únicamente le permite leerla, no le da copia, no le da constancia alguna. Entonces, la empresa acude al juicio de nulidad, como se lo indica la Unidad de Inteligencia Financiera, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desecha este juicio que es promovido por la empresa porque dice que no tiene competencia. Es en esta medida, con todas estas actuaciones, que se advierte la relevancia del asunto, porque estamos hablando de las cuentas bancarias, en este caso fue de una empresa, pero puede ser de una persona física, que puede llevar, por ejemplo, a la quiebra de una empresa o, como dices tú, a la imposibilidad de llevar a cabo tu vida cotidiana. Y se ve que hay cierta no opacidad, pero sí cierto sigilo en el procedimiento. Tan es así que él dice, no me dieron copia. Y además me dicen que tengo que ir al juicio de nulidad y voy al juicio de nulidad y me desechan. Es ahí donde la Corte advierte que efectivamente hay incertidumbre en perjuicio de los gobernados y por eso decide atraer el asunto con el ánimo de dar de definir un criterio que dé certeza a los gobernados en el uso de su dinero, en el uso de los recursos.
Oye, gracias Ivette por esta síntesis y por ya situarnos precisamente en el contexto de lo que la Corte tiene que resolver. Y voy contigo ahora, Salvador Obregón, para plantearte esto. Decía Ivette, a lo mejor un tanto de manera coloquial, decía la famosa WIF, pero creo que es atinada la expresión, Ujú. porque no estamos hablando de un evento episódico o que, pues, una empresa por allá, ¿verdad? Cada vez se usan más estas facultades de bloqueo de cuentas, ¿no? He visto que ha surgido incluso una cierta litigiosidad Ujú. en los medios incluso. Eh, es indispensable arrojar certidumbre, ¿no? Bueno, ahora, como lo dices, no solamente es la famosa, sino la temida WIF, Temida. pero estamos hablando, en este contexto en específico, estamos hablando de un marco que establece el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sí. Eso es muy importante comentarlo porque es un marco que establece las medidas y procedimientos a fin de prevenir y detectar los actos relacionados con la comisión de delitos que involucren recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional e internacional y su financiamiento. Así que no es poca cosa lo que se está viendo, por eso estamos hablando de una facultad que parecería ser tan irruptora de las libertades humanas, pero también necesaria por el impacto que genera. Esto también ha ocasionado, debo de decirlo aquí, un, un precedente que hubo previo a esto, que incluso fue materia de comentario en la solicitud de facultad de atracción, de la procedencia del amparo indirecto en contra de la orden de bloqueo. Por lo tanto, aquí como mecanismo, o sea, no solamente es el juicio de nulidad, que es el asunto que aquí nos atañe, Sí. sino que ya estaba sentado un precedente por parte del Pleno de la procedencia de un juicio de amparo y específicamente en materia administrativa en contra de la orden de bloqueo. Ojo, y aquí es importante recalcar, pero sin el procedimiento a que se refieren las disposiciones generales previstas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Que ahorita las vamos a aludir también porque hay un tema ahí que les quiero proponer que reflexionen sobre fuentes del derecho aplicables, porque esas disposiciones generales, también alguien podría decir, es una habilitación legislativa, pero ¿en qué términos, con qué alcance? Es decir, unas disposiciones generales que permiten bloquear una cuenta, bueno, en fin. Oye, nada más para apreciar esto que decía Salvador, que me interesa mucho. La alusión al terrorismo nacional e internacional nos sitúa también en la necesidad de que México observe estándares internacionales. Esto también forma parte de mecanismos de cooperación de México con otros países, etcétera, ¿no? Exactamente. Creo que actualmente, o sea, fuera de este caso en particular, estamos hablando ya, creo que de una internacionalización de la visión de los casos análisis, tanto desde el punto de vista del juzgador como desde el punto de vista del abogado que está planteando el asunto. No es el derecho mexicano actualmente no es un derecho aislado del consenso de tratados y disposiciones de fuente internacional y por lo tanto definitivamente hay que tenerlas en cuenta y a la vista a la hora de resolver este caso, máxime cuando se trata de delitos que sí involucran una internacionalización en la comisión y mecánica del mismo. Claro, el financiamiento al terrorismo atraviesa fronteras. Exactamente. Y también el temas de lavado de activos, etcétera. Trasciende a la encomienda nacional de vigilancia. Por lo tanto, en la operatividad, pues obviamente también se requiere no solamente un operativo nacional, sino una coordinación internacional y por lo tanto un marco jurídico internacional a tomar en cuenta para la resolución y para la operatividad de este tipo de determinaciones. Eso es muy importante porque sitúa a las personas que te están escuchando, Salvador, que están viendo el programa, también en el debido contexto de, pues esto como de dónde viene o dónde surge o será que esto se inventó en México, será que esto se le ocurrió ahí a algún secretario de Hacienda o algo así, ¿no? Y yo creo que es muy importante esa explicación. Ahora, regreso contigo, Ivette, precisamente porque Salvador ya nos ofrecía el contexto de este artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que a su vez permite la emisión de estas disposiciones generales. A ver, sitúanos un poquito en el contexto. ¿Qué implica esto? Por qué se llega a esta, lo voy a poner así en términos muy generales, conjunción de fuentes del derecho que terminan generando este impacto tan
tan significativo como tú manifestabas, ¿no? En la vida de las personas o de las empresas. Claro que sí. Es un tema que incluso está bifurcado entre lo administrativo, específicamente lo financiero, y un poco lo penal. Entonces, pero bueno, empecemos un poquito con el principio. Este tipo de actos tienen su origen en la Ley de Instituciones de Crédito. Evidentemente, esta ley rige los servicios de banca y crédito. Sin embargo, bueno, la propia ley sí prevé el bloqueo, la ley, pero únicamente el legislador lo previó así y lo remite, como dijiste tú, habilita a la autoridad administrativa para que emita la normatividad correspondiente. Ahí es donde estamos en esa categoría a la que aludía Salvador de las disposiciones generales. Exactamente, porque podremos para el público recordar, tenemos a la Constitución y a los tratados internacionales, después tenemos a la legislación secundaria y posterior, y con reglamentos desde luego, y después tenemos a la normatividad que emite la autoridad administrativa. Desde luego, esta normatividad que emite la autoridad administrativa tiene que estar autorizada por el legislador. Es el legislador el que le dice, autoridad administrativa, emite la normatividad, no lo hace por voluntad propia, sino que es en encomienda al legislador. Es así que la Ley de Instituciones Financieras expresamente dice, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que emita esta normatividad dirigida a establecer un procedimiento especial para llevar a cabo los bloqueos. De esta manera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite estas disposiciones de carácter general que después modifica, meses después, hace una modificación, pero en realidad ciñe este procedimiento que tal vez un poco reiterativa a lo que ya explicamos, inicia con la notificación a través de la institución bancaria a la persona física moral de que están bloqueadas sus cuentas por una orden de la UIF. Se le da la oportunidad de comparecer, de presentar un escrito y cuando presenta el escrito ofreciendo pruebas, se emite una resolución en la que se dice efectivamente te saco de esta lista o no te elimino de esa lista, sino que permaneces ahí. Creo que es relevantísimo, ya lo hizo Salvador, hacer hincapié en que este bloqueo de cuentas debe de justificarse en actos que se vinculen con terrorismo y los delitos de terrorismo y su financiamiento o actos de procedencia ilícita. Tienen que ser esos delitos exclusivamente y no otros. Porque también decías en esta bifurcación o en esta zona compartida de lo financiero con lo penal, por ahí se alude también en la sentencia al artículo 400 bis del Código Penal Federal en materia de lavado de activos. También. Bueno, o mejor dicho, utilización de recursos de procedencia ilícita. Es correcto. Que es justamente eso. Entonces, en estos se conoce coloquialmente como lavado, ¿no? Exactamente. Estos dos delitos son los que pueden dar pauta a este bloqueo. Insisto, tienen que ser estos dos delitos, no otros delitos. No otros. Ahora, nada más para completar esta idea, Ivette. Hay personas que están viendo el programa en este momento y que te están escuchando que tienen estudios como nosotros de derecho, que son abogados, Estas disposiciones generales, puede parecer un tema teórico, pero creo que tiene su aplicación práctica. ¿Qué fuente del derecho son? ¿Qué son? ¿Qué alcance tienen? Porque, pues, yo me acuerdo en la clase de Derecho Administrativo, pues mi maestro nos enseñaba el reglamento expedido con base en el artículo 89, fracción primera de la Constitución, pero a cargo del titular del Poder Ejecutivo. Claro, por supuesto. Pero esto parece que es una cosa ahí diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Finalmente, el fundamento está en el artículo 73 de la Constitución Federal que establece las facultades del legislativo y por ahí existe una porción normativa que permite habilitar a la autoridad administrativa. Esto es a las secretarías de Estado o alguna dependencia en específico. Tal vez, si me permitieras explicar un poquito la razón de esto, trataré de hacerlo de la manera menos técnica posible, que es, hay materias que son tan altamente técnicas y con cierto dinamismo, es que la realidad está cambiando constantemente. Entonces, exigir que en esas materias tan especiales, tan técnicas y tan dinámicas, el legislador esté cambiando sus leyes a cada momento de la realidad es difícil, es complicado. Es por ello que el legislador dice, eso se lo dejo a mi autoridad administrativa especializada para que sea ella, a través de sus conocimientos técnicos y a través de su apreciación más directa con la realidad cambiante,
que emita que le permito que emita esta normatividad, porque si no para el legislador sería una tarea dinámica, complejísima, estar emitiendo normas tan especializadas, sería una cantidad de legislación impresionante y además estarlas cambiando continuamente conforme al cambio de la realidad. Esta es la justificación para las normas administrativas y bueno, en este caso lo que sirvió de justificación para emitir estas disposiciones generales. Claro, no hay un pronunciamiento sobre la constitucionalidad, eso no se ha analizado todavía por la Suprema Corte, de si efectivamente está justificado esta delegación de facultades, digamos, pero bueno, ese no es la litis en este asunto, pero cualquiera pudiera en realidad. No, y es una tendencia del derecho administrativo contemporáneo. En otros países también lo que en Estados Unidos llaman las famosas agencias, ¿no? Claro. Son órganos técnicos que requieren de personal especializado. Y ahora que te escuchaba decía yo, no, pues a qué hora los legisladores, pues a lo mejor ni están al tanto. Y ahorita estamos hablando de un tema financiero, pero piensa en un tema medioambiental, por ejemplo, o en un tema ya de derecho administrativo especial en alguna rama, no sé, Telecomunicaciones, exacto. competencia económica, muy técnicos. Muy técnico, muy técnico. No, ahí el diputado promedio, la diputada promedio, Es complicado que tenga la especialización suficiente para emitir este tipo de normatividad. coincido. Ahora, en ese tenor, ya Ivette nos ubicó, Salvador, en, digamos, la lógica de estas disposiciones generales, etcétera, pero quizás sirva para quienes están viendo el programa que nos ayudes a dilucidar. Estas disposiciones de todas formas tienen que respetar ciertos principios, ciertos lineamientos. No pueden tampoco configurar procedimientos que terminen afectando a las personas de cualquier manera, ¿no? O sea, no estamos hablando de una excepción a las reglas del Estado de Derecho. Fundamentación, motivación, acceso a la información, que te den copia, derecho a la defensa. ¿Es correcto esto? ¿Cómo lo aprecias? Es correcto, pero para este caso en particular o en este asunto en particular, creo que las disposiciones de carácter general, ahora sí que la parte toral de estudio de estas disposiciones de carácter general fue el procedimiento que se denomina y ya desarrolló nuestra amiga Ivette, que yo denomino para efectos académicos el procedimiento de 10. No, bueno. ¿Por qué procedimiento de 10? Porque es un procedimiento de 10 días hábiles para todo. 10 días hábiles a partir de que se tiene conocimiento del acto, naturales, para comparecer o poner su defensa, formular alegatos, ofrecer pruebas. Ese plazo de 10 días se puede ampliar por otros 10 días más y dentro de los 10 días hábiles posteriores se emite la resolución correspondiente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de determinar si se levanta o no se levanta el bloqueo. Es ese procedimiento muy bien definido, lo definiste magistralmente. Que nos estamos, al que nos estamos refiriendo. Sí. Y sobre todo, y creo que el ejercicio fundamental para los que nos están escuchando y viendo en este momento es, pues, no solamente el tema de sensibilizar, sino aterrizar en algo, en lo más prácticamente entendible. Y creo que así se nos puede entender más fácil en lugar de hablar del procedimiento a que se refieren las disposiciones, a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo cual va a ser prácticamente hasta complicado recordarlo. El procedimiento de 10 es al que nos estamos refiriendo aquí porque fue donde se emitió la resolución que dijo: no se te levanta el bloqueo de tus cuentas. Ya se nos quedó grabado. Oye, las dos formas. Pero ahí va, pero déjame en este punto precisamente. Este procedimiento de 10, como tú muy bien lo definiste. Insisto, debe respetar ciertos principios, ¿no? Exactamente. O sea, porque si no parecería que en el ánimo de que, dado que el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito tiene una habilitación genérica, o sea, vamos a mandar todo esto por ser especializado, técnico, etcétera, a conocimiento de un órgano de naturaleza administrativa y no legislador. Ok. Pero pues tampoco quiere decir que sea una fórmula vacía. Totalmente. Que el órgano técnico haga lo que quiera o lo que considere mejor, ¿no? Y en esto ahora sí que les doy un adelanto, un spoiler de lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué razón? Porque la Ley de Instituciones de Crédito, además del 115 al que estamos haciendo referencia, también hay que recordar el artículo 6º, fracción 4ª. Y esto, ¿a qué nos referimos? A la supletoriedad de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Cierto. Y eso es lo que también le está dando contenido y garantía de que los principios
que esté emitiendo la autoridad Sí. sean con base a un procedimiento que tenga uniformidad o unicidad Sí. y con una consecuencia lógica para poder emitir eso que llamamos acto administrativo, que es precisamente a lo que se podría o no concluir en este caso, dependiendo si corresponde o no el juicio de nulidad, que es en lo que en un principio nosotros atrajimos, bueno, la Suprema Corte atrajo el caso para dilucidar eso. Por lo tanto, estamos en ese marco contextual, en el marco de las características y principios del acto administrativo. Muy bien formulado el spoiler, porque justamente me parece que a la postre la referencia a la que aludes en cuanto a la aplicabilidad que la sentencia hace de la ley federal de procedimiento administrativo, pues es al final la columna vertebral de lo que la Corte concluye. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo 13/2021 y este procedimiento administrativo de bloqueo o desbloqueo de cuentas que han sido inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo 13/2021 y el alcance que tiene el procedimiento administrativo que involucra determinaciones de bloqueo o desbloqueo de cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera. Regreso contigo, Ivette López Vergara, porque aquí están involucradas varias cuestiones que, en efecto, ya lo apuntaba un poco Salvador, tienen que ver con la concepción de procedimientos administrativos. También, ciertamente, de competencias jurisdiccionales, porque tú misma referías, pues la jurisdicción administrativa dice, pues no es aquí, no es esta ventanilla. Eso nos sitúa, Ivette, te pregunto, en un ámbito de decíamos ahora fuera de cámaras, decía Salvador, derecho de acceso a la justicia, de derecho a la defensa, porque eso ya nos cambia la mirada. Estamos Claro, hablando de derechos humanos. claro, por supuesto. ¿Es eso? Sí, quiero reiterar, estamos en un contexto en el que a un particular, a una persona física de a pie, a un ciudadano a pie o a una empresa, un día quiere hacer uso de sus recursos, una transferencia, un retiro de fondos, lo que sea, y están bloqueados sus cuentas. Ir al cajero. Ir al cajero automático, está bloqueada su cuenta y le avisan, estás en la lista de personas bloqueadas, lo que puede representar cuando nos llega una noticia de estas. Entonces, nos enfrentamos primero a un procedimiento administrativo del que ya nos ocupamos el segmento pasado, Sí. que efectivamente está delimitado por lo que dice la ley y por lo que dice la Constitución. Pero bueno, esa es la fase del procedimiento administrativo. Una vez que ya tenemos una decisión definitiva de la Unidad de Inteligencia Financiera de que no va a eliminar nuestro nombre de la lista de personas bloqueadas y que por tanto seguimos sin acceso a nuestros recursos, viene entonces ya el derecho de defensa, el derecho de acceso a la justicia, ya no frente a la autoridad administrativa, sino frente a una autoridad jurisdiccional. Por disposición legal, la autoridad administrativa está obligada en el propio acto de molestia, en el propio acto que afecta al particular, a indicarle cuál es el medio de defensa o el recurso que procede. Y es así que la UIF, en uno de los resolutivos expresos, le dice, tú puedes combatir este bloqueo, esta decisión de no eliminarte de la lista a través del juicio administrativo, el juicio en nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces el gobernador llega seguramente contrata a un abogado, ejerce su defensa y presenta su demanda de amparo, como se lo indicó la UIF, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Días después, oh sorpresa, esta no es la vía. Justo como tú lo estás diciendo, el tribunal dice, yo no tengo competencia para conocer de estos asuntos. ¿Cuál es la problemática? En ese momento el gobernador se encontró en total estado de indefensión, porque sí, todos recordaremos, nuestra audiencia recordará o se enterará de que para el juicio de nulidad tenemos para promoverlo 45 días. Mientras que para el juicio de amparo tenemos 15 días. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que preparó su defensa, promovió su juicio y se emitió la resolución, seguramente ya habían pasado los 15 días.
Entonces, si el juicio de nulidad no era la vía, ya no estaba en oportunidad de promover un juicio de amparo. Hubiera quedado en total estado de indefensión. ¿Por qué? Porque no hubiera tenido acceso a la sede jurisdiccional. Sí la tuvo a la sede administrativa, pero la sede jurisdiccional, que coloquialmente nos referimos que es la justicia que imparten los tribunales jurisdiccionales, ya no tuvo acceso. Y es por ello que promueve entonces el juicio de amparo directo, no tanto para combatir el bloqueo de cuentas de manera directa, sino para combatir la negativa o el rechazo del tribunal fiscal a conocer del asunto. Y este es el escenario en el que de manera específica se emitió la ejecutoria. Oye, porque fíjate, Salvador, lo que está apuntando Ivette es muy importante, porque aparentemente entonces, ¿cuáles serían las rutas disponibles? Déjame ponértelo en términos del menú de un restaurante. O te vas por la vía de la justicia administrativa o te vas por la vía del amparo. Es correcto. Y, eh, Bueno, serían aquí como que bifurcar aquí las situaciones. Uno, la vía administrativa fue la que aquí se le cerró las puertas. No obstante, que en el bloqueo de cuentas también creo que es una cuestión que ya se precisó, pero en la determinación de la unidad de inteligencia financiera en que se le dijo, mira, no te voy a desbloquear tus cuentas porque no me acreditaste la procedencia lícita de tus recursos, se le dijo, y contra esta determinación procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con esa expectativa de, ya hasta me dijeron cuál es la vía que es jurisdiccional, yo puedo acudir. La otra, el otro mecanismo que actualmente tenemos certeza jurisprudencial que tiene a su alcance es el amparo indirecto, pero ojo, es contra la determinación inicial de bloqueo. Esto es previo a que haya comenzado el procedimiento de 10 a que hicimos referencia. pero entonces, Indirecto. ahí también, si agotamos el procedimiento de 10, a lo mejor ya feneció el plazo para la presentación de la demanda de amparo indirecto. Exactamente. Por eso es la trascendencia de este asunto, porque lo que teníamos era, bueno, digo, incluso fueron los 3 ejes torales de relevancia que se tuvieron para que la Corte conociera. Uno, si procede el juicio de nulidad. Si no procede el juicio de nulidad por no estarse ante los supuestos que señala el artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o en su defecto, ¿cuál es el medio de impugnación que procede? O sea, esto es lo que se pretendía dilucidar en este caso es, si no es el juicio de nulidad, entonces, ¿cuál es el medio de impugnación que tiene a su alcance? Sí. Y que sea efectivo. Exactamente. Porque, pues si decimos el amparo indirecto, pero si agotas el procedimiento del 10-10-10, pues, y es contra la orden de bloqueo, cuya fecha es muy precedente, pues ya, o sea, Por eso esa cuestión de determinación de cuál es el mecanismo es precisamente uno de los quid de este asunto. Por eso era, ¿procede o no procede el juicio de nulidad? O en su defecto, ¿cuál es el medio de impugnación que procede o el mecanismo de defensa efectivo, obviamente? Creo que actualmente hay que hacer, lo comentábamos fuera de cámaras, el efectivo debe ser así como que con sonidos y rayos celestiales de Zeus y todo. Si no existe una efectividad en el mecanismo de defensa, esto es, que verdaderamente se logre la pretensión o que sea visiblemente materializable la pretensión, de nada sirve. Eso hace falta repetirlo mucho. Ojalá que te hayan escuchado bien quienes te tienen que escuchar bien. No, porque de verdad es que es importantísimo. Sí, Estamos hablando de una columna vertebradora del Estado de Derecho. Y a veces en México somos un poco dados a hacer como que hacemos, claro. poner recursos, poner medios de defensa que luego a la postre sirven nada más para perder el tiempo. Pero bueno. Y en ese caso en particular es también un tema de certidumbre. Y es un tema de expectativa. A final de cuentas, sí se había enunciado cuál era el medio de impugnación procedente y no obstante ello, después la autoridad ya en vía jurisdiccional dijo no se encuentra en uno de los supuestos que nos compete porque no se trata de un acto administrativo, se trata de un acto de carácter financiero en el cual no procede. Ahora, a ver, bueno, ahí está la discusión. Ivette, ¿pero no es un acto administrativo? Por supuesto que sí. O sea, ahí es donde creo que es muy importante el análisis evolutivo que hace la ejecutoria.
en principio, bueno, regresándome un poquito, el 17 constitucional establece el derecho de acceso a la justicia. Pero para para respetar este derecho a la justicia no basta que los procedimientos y los juicios estén en las leyes. Tienen que materializarse, tiene que permitirse al gobernado tener acceso a ellos. Ajá. Entonces, por mucho que tuviéramos juicio civil, juicio penal, juicio administrativo, si cuando el gobernado intenta promover estos juicios, las autoridades ejecutivas, digamos, los jueces o los funcionarios que trabajan en los juzgados, empiezan a poner obstáculos a desechar demandas, es precisamente donde viene la violación al 17 constitucional, al derecho a la justicia. Claro, el legislador tiene todo el derecho de establecer presupuestos de procedencia, porque no vamos a ir ante el Ministerio Público a alcanzar un divorcio, ni voy a ir contra la Junta Laboral para que me investigue un delito. Claro, se tienen que seguir ciertas formalidades, pero una vez satisfechas estas formalidades básicas y esenciales, la autoridad jurisdiccional no puede estar emitiendo obstáculos que me hagan imposible llegar a la decisión o al análisis de la legalidad del acto de autoridad que me está afectando directamente. ¿Ok? Y bueno, ya profundizando un poco más en tu pregunta, por supuesto que el Tribunal Fiscal inicia así llamándose Tribunal Fiscal de la Federación, porque efectivamente conocía de asuntos eminentemente fiscales, créditos fiscales de la Secretaría de Así es como nace, Así inicia, ¿verdad? poco a poco, Históricamente. sí, históricamente y desde el texto de la Constitución es muy expreso el constituyente permanente, pero posteriormente se empiezan a darle más atribuciones de naturaleza administrativa entendida la materia en sentido general, no nada más administrativo lo que conocemos en términos de, por ejemplo, clausuras y ese tipo de cosas, Claro. sino más bien referido a todo lo que maneja la administración pública federal. Eso sí, el juicio de nulidades para la administración pública federal, no para la administración pública. Porque estamos hablando de la jurisdicción administrativa federal. Luego puede haber, y de hecho hay, administraciones locales. locales y que tienen su correspondiente jurisdicción administrativa local. O sea, sus juicios de nulidad locales. Correcto. Entonces, ¿a qué nos referimos con administración pública federal? A las secretarías de Estado, sus órganos descentralizados, órganos desconcentrados, para ubicarnos en el contexto de un mapa completo de los actos de autoridades. Todo lo que depende del presidente de la República a través de la administración pública, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Educación Pública, todo lo que emiten estos entes con todos sus funcionarios hacia abajo, es lo que es la sede administrativa. En ese entendido, el Tribunal Fiscal, a través de su evolución histórica, va incluso cambiando de nombre. ¿Por qué? Porque se le va dotando ya no nada más de lo estrictamente fiscal, que también es administrativo, claro, ¿sí? Sino que se le van dando cada vez más competencias a través de reformas legales para conocer ampliamente sobre la materia administrativa. Y el último nombre que se le da es el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que en la reforma constitucional, la exposición de motivos de esta reforma constitucional es expresa al decir, vamos a constituir un verdadero tribunal dotado de autonomía, pero con una especialidad tal que pueda conocer en su mayor medida, porque es la regla general, de los actos en materia administrativa. Que el gobernado sienta que acude a un juicio ordinario donde ese tribunal conoce, es especialista en esos temas y pueda resolver de los conflictos que existen entre los actos de la administración pública y los particulares, lo que nos afecta emitido por la autoridad administrativa. Entonces, yo creo que totalmente correcta tu pregunta, aunque es una materia financiera, estrictamente hablando, entra dentro del ámbito administrativo. Oye, y en esta lógica de la evolución histórica del ejercicio de jurisdicción administrativa, la idea es fundamentalmente que si el acto viene de Administración Pública Federal, se surte la competencia y de manera excepcional puede haber otros tribunales especiales. Estoy pensando en telecomunicaciones, por ejemplo, Claro, alguna por cosa así supuesto. donde ya hay determinaciones a nivel constitucional y legal para que el Poder Judicial Federal, a través de juzgados de distrito especializados por razón de materia, puedan entrar en esas cuestiones. Pero
de manera excepcional, digamos. Claro, porque la idea es precisamente generar, por una parte, encontrar, ir formando, porque seguramente hay una inversión de recursos humanos y materiales para ir dando más especialidad a los magistrados que integran el Tribunal Fiscal. O Sí. sea, no nada más es esta disposición, darles más competencia, no, Claro. claro que hay un agotamiento de recursos y políticas dirigidas a ir especializando y capacitando para que haya una justicia más efectiva y más cierta. Pero al mismo tiempo le estamos dando seguridad jurídica a los gobernados de, por regla general, los actos de la Administración Pública Federal son recurribles, o bueno, impugnables, perdón, a través del juicio de nulidad, del juicio administrativo. Desde luego, bueno, siempre hay que darle una checadita a la ley, no vaya a ser que estemos en un caso específico donde no proceda el juicio administrativo, pero tendrán que ser los menores casos posibles. Los menores. Oye, estaba viendo en la sentencia, hay una, en alusión a la referencia que nos hiciste favor de compartir, Ivette, del acceso a la justicia. La Suprema Corte dice, y esto es muy importante, me parece que es medular en esta reflexión que ponías, queda proscrita la posibilidad de que el poder público entorpezca el acceso a los medios de defensa a través de obstáculos absurdos. Estoy leyendo la sentencia. Obstáculos Sí. absurdos que deriven en denegación de justicia, por lo que es indudable que el derecho en comento, es decir, el derecho de acceso a la justicia, tiene el alcance no solo de que el ordenamiento jurídico prevea medios de impugnación, sino de que además deben operar sin formalidades excesivas y o carentes de racionalidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, pues ello los tornaría ilusorios, es decir, inútiles en la práctica. Aquí dice la sentencia. Estamos hablando del acceso efectivo a la justicia. Me parece que este párrafo es demoledor. Es puntual. Es que al final, ¿Cómo lo valoras, Salvador? actualmente se traduce, vamos a ponerlo en un ejemplo muy aterrizado de lo que antes decíamos, acceso a la justicia es que se pueda abrir las puertas del órgano jurisdiccional. Sí. Pues no solamente es que se puedan abrir las puertas del órgano jurisdiccional, sino de que no encuentre topes y baches al momento de ingresar. Topes y Pero baches. Sí, sí, sí. y esto Sí, sí. también involucra un deber de la autoridad de no imponer topes y baches innecesarios. No solamente no encontrarlos, sino que no hagan nugatorio el derecho que se pretende tutelar. Por lo tanto, los requisitos o formalidades deben dar, en todo caso, certeza jurídica o hacer una impartición de justicia pronta, completa y expedita, pero no estar entorpeciendo lo que se va a dilucidar en el asunto en concreto. Y tampoco esto que acabas de afirmar es teórico, esto es muy práctico, porque lo vemos todos los días, cómo estos baches y estos topes sí surgen, sí existen. Con la ejecutoria lo tiene con una contundencia que a veces antes no se veía, pero ahora creo que debemos acostumbrarnos a la claridad de lo que queremos decir, y ese párrafo también es uno de los que más me llamó la atención en esta ejecutoria. Y es un párrafo duro, pero claro, y el mensaje yo creo que quien lo lea le va a quedar muy claro, ¿no? Bueno, Esperemos que sí. en el ánimo de entenderlo y aplicarlo correctamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis sobre el amparo directo 13/2021 y la posibilidad efectiva de que empresas, personas físicas se puedan defender frente al bloqueo de sus cuentas bancarias decretado o ordenado, más bien solicitado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación, en este análisis del amparo directo 13/2021 con nuestros invitados. Y quiero ahora plantearte, Ivette, el tema que también está en la sentencia, Salvador lo apuntaba en el primer segmento, de la aplicabilidad y la reflexión que hace la Suprema Corte sobre la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque específicamente es definida esta ley federal por la propia Suprema Corte, dice literalmente la sentencia, como el ordenamiento de vocación transversal, regulatorio en general de la actividad administrativa. Mira nada más qué concepto. Sí, claro que O sí. sea, es un concepto importante.
Ayúdanos a entender el papel que esto juega en la sentencia. Ya nos vamos como un poquito a la historia, al cuento, ¿no? Sí. Imaginémonos hace 20 años, 25 años, donde cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal tenía su propia normatividad y cada una de esa normatividad establecía un procedimiento distinto. Para defenderme, por ejemplo, de un crédito fiscal, había un procedimiento. De un acto de una autoridad ambiental, había otro procedimiento. De un acto de la autoridad educativa, había otro procedimiento. Imagínense la cantidad de autoridades administrativas que conforman el Poder Ejecutivo, o bueno, la dependencia del Poder Ejecutivo. En el siglo XX crecieron mucho. Muchísimo. Y entonces, no solo era un problema para los gobernados, sino para los propios abogados postulantes, que incluso podían a veces confundirse de qué procedimiento, y esto que generaba, repercutía en que al final se le decía, este no es el procedimiento, tienes que ir a otro. En el mejor de los casos empieza otra vez, en el peor de los casos ya se te fue el tiempo y te quedas en estado de indefensión. Gravísimo. Era una situación grave. Incluso yo ya trabajaba en el Poder Judicial de la Federación como chicharito, pero era muy complicado estar analizando cada ley para ver si efectivamente se había acudido a la instancia correcta. Entonces era una complejidad para los gobernados, para los postulantes e incluso para los que estábamos en un órgano jurisdiccional. Es así que viene una reforma legislativa en donde se establece, vamos a crear una ley que establezca elementos esenciales y torales del acto administrativo, elementos comunes, como un común denominador a todos los actos administrativos, y además vamos a crear un procedimiento tipo, que le decimos, ¿no? O sea, a partir de esto, las dependencias administrativas van a emitir su acto de autoridad de esta manera y van a emitirlo a través de un procedimiento, de este procedimiento. Es ahí donde viene la característica de transversalidad. Me gustaría explicarla un poco porque aparte estamos, creo que usando cada vez nosotros más como operadores del derecho este término. ¿Qué significa transversal? Justo horizontal. Como lo dice su nombre, opera a lo largo de toda la administración pública, de las autoridades de la administración. Por eso es un procedimiento transversal regulador de la actividad administrativa, regulador de la actividad de las autoridades administrativas. A eso se refiere en concreto la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, está la amplitud de materias, está la problemática de las políticas públicas, que desde luego no puede dejar de haber procedimientos especializados, porque sí existen, pero en términos generales tienen como común denominador este procedimiento previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Buenísimo. Nos sitúas ya precisamente en el marco de reflexión de la Corte. Ahora, a partir de esta aplicabilidad genérica, con sus excepciones, Salvador, ¿cómo es que la Corte lo trae a colación? ¿Cómo lo aplica ya al caso concreto? Para entender que es un acto administrativo, para entender que se tiene que respetar cierta lógica de procedimiento en un sentido adjetivo. ¿Cómo es que llega esta reflexión aquí a la sentencia? Claro que sí. Creo que aquí es importante comentar, ya que Ivette nos ubicó perfectamente en la idea del procedimiento para la emisión del acto administrativo, lo que regula la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su artículo primero de esta normatividad. Uno, que establece el universo de inclusión. ¿Cuáles son los actos que regula? Bueno, pues ya también tuvimos un adelanto, la administración pública centralizada y descentralizada, términos generales. Federal, a nivel federal. Estamos hablando de esto a nivel federal, porque ya dijimos a nivel estatal es otra historia. Es otro cantar. Pero también tenemos digamos, un universo de no aplicabilidad o una exclusión de ese universo de donde no aplica, que estamos hablando, por ejemplo, en materia de responsabilidad de servidores públicos, en materia de justicia agraria y obviamente actualmente la laboral tampoco, en materia fiscal, por mencionar unos ejemplos. Y también tenemos otro caso de aplicabilidad parcial. Y este es el caso que ahorita tenemos que dejar encorchetado porque se encuentra la materia financiera, pero la financiera dice, el artículo primero sí aplica o será aplicable
la ley que regula la emisión del procedimiento administrativo, pero solamente por lo que vea su título tercero A, que se refiere a la mejora regulatoria. Ese aspecto lo quiero dejar encorchetado porque ahora me quiero ir a una facultad que establece el artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo con relación a las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del análisis del acto. Digamos, y ahora sí que en un término más entendible, porque uno cuando dice un estudio integral, creo que es más fácil que uno le entiendan un estudio holístico del acto. Y el estudio holístico del acto no solamente implica la formalidad del contenido y continente, sino de las normas que regulan la emisión de dicho acto. Es en ese análisis del acto que aquí se tiene, que a final de cuentas no se traduce en la resolución final dictada en ese procedimiento de 10, que se pudo advertir por parte de la Suprema Corte que se trata de un acto, si bien es cierto, de naturaleza financiera, y si bien es cierto, en un marco emitido, naturaleza financiera administrativa, que a final de cuentas, como dijimos, está dentro de ese gran universo, es un acto emitido en términos de una ley para la cual, ley de instituciones de crédito, para la cual le resulta aplicable las reglas para la emisión del procedimiento administrativo. Entiéndase, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Ahí está. Es en ese marco, digamos, ese marco legal, lo cual aterriza que se está en el supuesto de procedencia del artículo 3º, fracción 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué es lo que dice este artículo 3º, fracción 12? Que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de las resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos que se enlistan en las 19 fracciones que señala este artículo 3º. Aquí estamos hablando de la fracción 12. La fracción 12 habla de las resoluciones dictadas por autoridades administrativas que pongan fin, entre otros, a un procedimiento administrativo en los términos, y hago aquí también, ahora sí, negritas y subrayado, en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Eso permite concluir que sí se surte la competencia de esa jurisdicción y no de la jurisdicción de amparo. Es correcto. Esa es la conclusión a la que llega la propia sentencia, ¿verdad, Salvador? Es correcto. ¿Por qué razón? Por la aplicabilidad de que en este procedimiento de 10 resultaba aplicable de manera supletoria la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y por ende está en un supuesto de inclusión o de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, esto ya nos estamos acercando al final del programa, Ivette, pero te lo pregunto, pues resulta indispensable para clarificar, no solamente en términos de a qué ventanilla tienes que acudir o qué puerta tienes que tocar, sino también tener claro, lo veo de esta manera, a ver si estamos de acuerdo, Ivette, tener claro el mapa que nos permite ubicarnos en el ejercicio de una defensa real contra determinaciones de bloqueo o contra negativas de desbloqueo que soliciten las personas físicas o morales afectadas por este tipo de cuestiones. ¿Coincides en esto? Sí, totalmente. Finalmente, mientras no exista un criterio definido por la Corte, los órganos jurisdiccionales, incluso el Poder Judicial, pueden ir resolviendo de manera diferente. Pero una vez que ya tenemos un criterio como este, ya es clarísimo que tienen que acudir al juicio de nulidad antes que acudir al juicio de amparo. Desde luego, siempre tenemos las excepciones del principio de definitividad, que como tú recordarás, ausencia total de fundamentación y motivación, que es a lo que se refería también Salvador ya hace ratito, en cuanto a que a veces es posible acudir al juicio de amparo indirecto en materia administrativa, desde luego, pero cuando se da una excepción al principio de definitividad. Claro. Pero por regla general hay que acudir al juicio de nulidad, ya está claro, ya está definido. Este criterio vincula desde luego a las autoridades jurisdiccionales ordinarias, específicamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y desde luego regirá las decisiones de los jueces de distrito y de los tribunales colegiados de distrito, con lo que queda, y también el gobernado ya tiene conocimiento de que cuando se enfrente a esta situación, acudo, desde luego, a través de un abogado o bueno, a través de los medios de que él considere, al juicio
de nulidad. Está totalmente definido y está la importancia de este criterio que la sala decidió aprobar una tesis en la cual, desde luego de una manera concentrada, está definido este criterio que a mí me parece, salvo su mejor opinión, que genera certidumbre en cuanto a dónde acudir, a qué ventanilla, como dices tú, para obtener una justicia expedita, libre de obstáculos y ante el órgano competente. Eso sin duda ayuda mucho y abona en la seguridad jurídica, en la certidumbre, etcétera. Sé que no es materia de esta propia sentencia, pero luego me parece que también se suscita un tema de celeridad en este tipo de procedimientos, porque en efecto, incluso creo que nos lo contabas al inicio, Ivette, pues aquí sí pasaron varias semanas y suelen pasar varias semanas, incluso en el procedimiento de 10, en donde la cuenta permanece bloqueada. Sí. Y si se ratifica la negativa al desbloqueo y abren la puerta a la jurisdicción administrativa, pues de todas formas, vaya, el paso del tiempo aquí, digo, seguramente como todo en la vida me dirán, ¿no? Pues el tiempo pasa para todos y para todo, pero aquí es especialmente sensible. Sí, especialmente sensible este tipo de bloqueo. Bueno, aquí estamos ya hablando de un bloqueo de cuentas que hace esta autoridad que es la UIF, pero bueno, la historia de los bloqueos de cuentas ha sido a lo largo de todo el Poder Judicial, donde incluso hay veces donde se puede pedir la suspensión, que en algunos casos procede, en otros casos no procede. Eso, bueno, ya dependerá de manera casuística, se analizará en cada caso. La suspensión se puede solicitar también en el juicio administrativo o en el caso de que hubiera una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo. La procedencia, bueno, eso ya depende del caso concreto. Y de la, seguramente pienso o aventuro de la argumentación que se haga, porque también estoy, por ejemplo, estaba pensando en una empresa, a lo mejor es más vil, pero en persona física se puede aludir a mínimo vital. O sea, si a mí me congelan todas las cuentas, pues oye, pero yo necesito cenar hoy en la noche, ¿no? Pues, sí. Por supuesto, y seguir con todos los compromisos que como adultos adquirimos. Y bueno, pagar los servicios de una vivienda, la colegiatura de las escuelas de luz. Sí, alimentos, luz, agua, todos los compromisos de los adultos. O sea, que no estamos hablando de un tema menor. No es estamos hablando de un sumamente impacto, bueno, pues caray, ahí está la cuestión. Pues esa es la conclusión a la que llega la Corte. Hay que acudir a la justicia administrativa federal. Es correcto. Es correcto. Ivette López Vergara, Salvador Obregón Sandoval, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia que resuelve el amparo directo 13/2021. Y a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.